Hey, hey, bendiciones. Hoy te traigo bizcocho de yogur con mermelada y está deliciosísimo y facilito de hacer. Así es que, ¡vamos arriba! Y muy bien, vamos a comenzar. Aquí tengo todos mis ingredientes. Y lo primero que haré es agregar 3 huevos a la batidora. Puedes trabajar con batidora manual sin ningún problema esta receta. También tengo 3/4 taza de azúcar y 1/4 cucharadita de sal. Lo primero que haremos es batir esto a velocidad media por aproximadamente 7 minutos. Notarás que el batido empieza a espumar, dobla su tamaño y va a ir cambiando de color a un color mucho más blanquito y más pálido. Y en unos segunditos te voy a explicar un error común que cometemos a la hora de medir la harina. Esto es lo que nunca debes hacer: introducir la taza al contenedor o la bolsa de la harina. ¿Por qué? Esto hace que se compacte muchísima más cantidad de harina de la que requiere la receta, hasta un 25% más. Lo que debes hacer es, si tienes harina como esta que viene sueltecita, la que yo utilizo viene precernida, la pasas por cernidor una primera vez y luego vas a ir introduciendo harina a la taza. Le vas dando golpecitos para que se vaya asentando así de forma sueltecita. Y completas tu taza de harina hasta arriba. Vas echando golpecitos que se asiente. Cuando llegue hasta arriba le pasas una espátula o un cuchillito hasta arriba. Esta no está hasta arriba, pero cuando llega arriba, y esto es al ras, una taza de harina correctamente medida. Esto te va a evitar muchísimas recetas de bizcochos duros, de recetas con resultados indeseados, y es porque agregamos harina de más. Hicimos una receta fabulosa, pero le pusimos muchísima harina de más. Entonces, aclarado este punto, podemos continuar. Y ya nuestro batido está listo. Como ves, está bastante espumoso. Entonces, a nuestros huevitos ya espumados vamos a agregarle a velocidad medio baja media taza de aceite, media taza de yogur natural sin azúcar y una cucharada de vainilla. Y batiremos un poquito más solamente hasta integrar. Y ya el resto del proceso lo vamos a continuar haciendo a mano. Vamos a cernir 2 tazas de harina que tenemos correctamente medidas, porque ya aprendimos a hacerlo, ¿verdad? Y 2 cucharaditas de polvo para hornear. Todos estos ingredientes te los estoy dejando con sus cantidades en la cajita de descripción. Y a partir de aquí vamos a mezclar de forma envolvente y muy suavemente hasta que esté todo correctamente integrado. En esta parte es importante unirlo todo hasta que ya no te queden grumos ni restos de harina. No vayas a sobremezclarlo demasiado. Estoy trabajando con un molde 8x8 cuadrado, al que le puse un poco de aceite para hacer que el papel para hornear se pegue y el bizcocho mantenga la forma del molde. Estoy utilizando papel para hornear porque voy a tener mermelada en el bizcocho.
y un poco de mermelada se puede ir al fondo, lo que haría que el bizcocho se hiciera muy difícil de desmoldar. Así es que te recomiendo usar papel para hornear. Entonces vamos a colocar la mitad de la mezcla en el fondo del molde y la vamos a esparcir muy bien, llevándola hacia las esquinas. Y yo voy a usar mermelada de guayaba porque me gusta mucho, pero tú podrías usar ciruela, fresa, la que más te guste. Y vamos a hacer líneas en una misma dirección. Luego vamos a colocar el resto de la mezcla cubriendo las líneas de mermelada. Teniendo las líneas en esta dirección, vamos a girar el molde y vamos a hacer las otras líneas en la dirección contraria. Así vas a cubrir toda la superficie con mermelada. Luego con un palito de brocheta, solo a la mermelada que está por encimita, no llegando hasta el fondo, vamos a hacerle este pequeño diseñito. Y así queda el tope de tu bizcocho bien bonito, preciosamente decorado. Y horneamos a 180 grados por aproximadamente unos 30 minutos. Y una vez listo y ese olorcito mortificándote, no vas a tener ningún problema para desmoldar porque el mismo papel te ayuda a sacarlo con toda facilidad. Y así queda mi precioso bizcocho de yogur con mermelada. El mío de guayaba. Tú puedes hacerlo de ciruela, de fresa, como más prefieras. Y mira cuando lo aprieto cómo sale toda esa mermelada. Ay, ay, ay. Yo me quedaré por aquí comiéndome mi bizcochito. Tú sal corriendo a preparar el tuyo. Y no olvides apoyarme, que seguiré trayendo muchísimo más contenido interesante para ti. Así es que suscríbete y activa las notificaciones y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.